Bienvenidos, bienvenidas, soy José Alberto Tejada presentándoles el informativo Nuestra Gente, programa institucional del Canal 2. Para mí es un gusto saludarlos hoy 1 de julio del 2025 en la ciudad de Santiago de Cali en el estudio del Canal 2, acompañado del doctor Dícter Zúñiga, abogado penalista, acompañante de defensa de derechos humanos y un participante de las voces de los menos favorecidos. Bienvenido a este programa. Buen día, Alberto, gracias por la invitación, un cordial saludo a los panelistas que nos acompañan e igualmente a toda la gente que sigue este importante programa. Gracias, Dícter. Nos acompaña en conexión virtual el día de hoy el panelista histórico de este programa, el doctor Alberto Gárviras, que nos está conectando desde España. Bienvenido, doctor Alberto Ramos. Ok, continuamos. Doctor Eduardo Llanos es un quiropráctico profesional de la salud que se conectará con nosotros en seguidos minutos para que tengamos la oportunidad de escuchar la percepción de él como profesional de la salud, pero investigador, analista político, que vive también en España, de la coyuntura que vive el país y que de alguna manera nos acerca a la necesidad de discutir temas de trasfondo, temas de transformación política estructural. El tema que hemos decidido tocar hoy es la soberanía estatal y esto es coherente a nuestro recorrido del compromiso pedagógico que decidimos asumir de cara a los televidentes, a la ciudadanía, al pueblo colombiano, con el propósito de informarlos con elementos claves, con elementos veraces, para que ustedes puedan crear sus propios criterios y tomar las mejores decisiones en el camino que estamos cursando. Nosotros en este programa hemos tenido la oportunidad de hablar de todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Cuando empezó esta discusión, empezamos a identificar el derecho constitucional que nos otorga a nosotros como pueblo y que nos constituye como el soberano popular, es decir, con el poder supremo. Hablamos del contrato social, hemos hablado de la voluntad general, hemos hablado de la constituyente también como una de las rutas de solución para este camino, y hoy nos vemos abocados a hablar de la soberanía estatal, y esto en virtud de darle la realidad a la información que se ha querido tergiversar. Y yo voy a remitirme a la última semana que ocurrió una entrevista por parte de Sánchez Cristo en la W, donde citaron con una expectativa muy grande hacer una confrontación de debate político al doctor Montealegre, hoy ministro de Justicia de Colombia, y al doctor Mauricio Gaona, un constitucionalista, académico, investigador, con alto conocimiento teórico de las relaciones internacionales, de pedigrí además, que intentó de alguna manera desvirtuar los argumentos que traduce el doctor Montealegre y que traduce el presidente de la República en su propuesta de ruta a una convocatoria de constituyente para el país en el 2026. Sin embargo, eso creó también un panorama político-social donde la gente terminó diciendo, Dícter, en diferentes espacios, que al doctor Montealegre le habían dado una pela en el discurso y lo habían peinado. Claro, desde el tecnicismo, desde la teórica, pues uno podría decir que cuando no hay conocimiento del tecnicismo, pareciera que el intelecto está superior a la razón argumentativa que presenta el doctor Montealegre, porque además hubo una estrategia dentro de la entrevista, que fue no permitir
que el doctor Montealegre argumentara fundamentalmente, porque cada vez que iba a argumentar le cortaban su tiempo para terminarle dando la palabra al señor Gaona. En virtud de eso, nosotros en nuestro compromiso con ustedes hemos decidido hablar de la soberanía estatal para demostrarles a ustedes de que sí existe un poder otorgado que se llama soberanía estatal para tomar decisiones de fondo como esta de invitarnos a una constituyente. Queremos invitar a que los panelistas el día de hoy, antes de que entremos a hacer un análisis o unas conclusiones de ese proceso, definamos qué es soberanía estatal versus la soberanía popular de la que ya hemos hablado aquí. Doctor Dichter. Bueno, claro que de pronto el doctor Alberto Ramos, que es una persona además de jurista, es historiador, nos podría de pronto dar un recuento de dónde surgen estos conceptos y pues dijéramos la magnitud de los mismos. Efectivamente, cuando hablamos de soberanía estatal, pues uno lo entiende como la soberanía propia de los estados como tal, para gobernarse, ejercer, dijéramos, poder sobre sus territorios y tomar sus propias decisiones sin la interferencia de gobiernos extranjeros, cosa que pues hoy en día realmente prácticamente no existe, ¿no? Porque hay diferentes formas de incidir en las decisiones de los países, ya sea, por ejemplo, claramente en la actualidad con medidas de carácter económico que presionan, como lo está haciendo, por ejemplo, Trump con aranceles, a que los estados y los gobiernos se dobleguen a los intereses de los imperios de turno, ¿no? Esa soberanía, dijéramos, tiene que ver con esa dimensión a nivel territorial de los países, y otra cosa es la soberanía interna, que tiene que ver con de dónde proviene realmente el poder, y pues en el caso colombiano obviamente el poder está en el pueblo. El pueblo lo ha delegado a través de unos representantes en distintas corporaciones, así como en los gobernantes, llámese en las alcaldías, llámese en las gobernaciones o inclusive la presidencia. Pero ellos son, dijéramos, delegados de ese primer poder popular, y obviamente el pueblo también podría, dijéramos, ejercer ese poder decisorio de manera directa, como inclusive se hace a través, por un lado, pues está obviamente el voto es una forma precisamente de decidir quiénes son los que van a representar, pero también está obviamente lo que tiene que ver con las consultas y la constituyente, que ya es propiamente para decidir cuáles son las normas que le van a gobernar para reformar principalmente la Constitución. Entonces, tenemos esos dos aspectos, ¿no? Si podemos explicarle a los ciudadanos que allá en casa están diciendo, bueno, en el Canal 2 hemos tenido la oportunidad de identificar que la soberanía popular es la que nos está otorgando el poder supremo, es decir, el pueblo como constituyente primario, hemos logrado constituir otros poderes, y dentro de esos poderes constituidos está el Congreso de la República, está el presidente de la República y está la rama judicial. En ese poder constituido quiere decir que somos nosotros los que estamos legitimando, que a quien elegimos le estamos trasladando la responsabilidad de represéntenos, y esa representación es lo que denominamos soberanía estatal. También, efectivamente, pero bueno, ahí estás diciendo claramente, pues la soberanía se ejerce a través de estos órganos constituidos dentro de un marco jurídico que emana pues supuestamente unos representantes que llevan el interés precisamente del pueblo, de la comunidad en general. Entonces, lo que uno espera obviamente de esos órganos del Estado, como tú los defines, estamos hablando de una rama judicial, una rama legislativa y obviamente el Ejecutivo, que lo que hace es ejecutar. Entonces, pues obviamente lo que pretenden es satisfacer, dijéramos, los intereses
populares y más que todo de aquellos que están en un mayor estado de vulnerabilidad, que es lo que se busca equilibrar, por ejemplo, con un gobierno como el de Gustavo Petro en la actualidad. Pero también existe lo que te estoy diciendo, que es esa soberanía estatal que tiene que ver con respecto a otros estados que deben de respetar la autonomía precisamente de los gobiernos, ya dentro de un marco más global, si se quiere. Perfecto. Doctor Ramos, bienvenido a este programa y yo quiero invitarlo a usted a que citemos la definición, la descripción de soberanía estatal en su último libro que usted me ha compartido a mí y que he tenido la oportunidad de revisar detenidamente con sus grandes argumentos de cara a poder informar la verdad, constituyéndonos desde el enfoque internacional para poder aterrizar a nuestro escenario nacional. A ver, la estatal deviene de la conformación del Estado. Es decir, un Estado tiene componentes que lo dinamizan y lo hacen posible. Como cuando alguien construye su casa, ya sea asesorado por un arquitecto, es una mansión, o sea por albañiles y sea una casa más modesta, esa casa tiene componentes. Lo mismo el Estado, porque el Estado es la casa de todos, es la casa de los colombianos. Y cada país, por su origen, nacionalismo, secesiones, divisiones, como se haya configurado, tiene su forma estatal. Por ejemplo, la lucha de los palestinos es por tener un Estado propio. Entonces, los componentes del Estado son el territorio donde se asienta ese Estado, como la casa, que es el área de donde está construida. Entonces tiene territorio, el Estado, mar, territorial, aguas submarinas, tiene el espacio aéreo, que es todo lo que lo cubre en sus límites. Ese sí no se puede separar el espacio aéreo de un otro país con linderos o con alambre de púas o con barreras o como se hace de una finca a otra, separarla. El espacio aéreo está sobre el espacio terrenal, sobre el terreno. Y tiene sus instituciones, las que construye, y usted explicaba, José Alberto, son instituciones del poder constituyente. Es decir, generó una facultad para que apareciera un Estado y generó unas instituciones que consagran la Constitución para que funcione ese Estado, las ramas del poder, etc. Y tiene un elemento que es el invisible o inasible o no agarrable, o sea, muy abstracto, que es la soberanía. Todo Estado tiene una soberanía que es lo que explicaba Dichter a nivel internacional, que le permite sostener relaciones internacionales de Estado a Estado. Ningún colombiano puede decir, ahora sostendré las relaciones con Francia independientemente porque no me gusta el presidente. No, solamente es el presidente, como lo dice el artículo 189, porque el presidente es el depositario de la soberanía popular, que se traduce en soberanía estatal en la misma medida en que va a tener relaciones internacionales y que ese Estado vive del comercio. Ok, tenemos ahí interrupción con la señal del doctor Ramos. En efecto, el doctor Ramos nos está ampliando el concepto de soberanía estatal sobre la base de que es al presidente de la República que se le otorga el derecho de representar la voluntad general a través de la elección. Cuando elegimos a un representante en calidad de presidente de la República es como si lo estuviéramos ungiendo para que él tome la voz representativa de nuestro país. Esa soberanía, doctor Dichter, es una soberanía que permite relaciones
externas, pero también permite relaciones internas, es decir, se ejerce en esos dos ámbitos. Usted ya nos explicó el componente de la relación externa, es decir, el presidente determina desde su ejercicio político cuáles son los países con los que se genera interrelación económica, política, de defensa, para asimismo afianzar y fortalecer su propia nación, pero también hay unos ejercicios de soberanía estatal que se ejercen a nivel interno, que dependen de sus políticas definidas, estructuradas, pero también que se dependen de la conformación de las mayorías en esos grupos políticos que están en el Congreso de la República, que son los que dan la legitimidad, el aval, que permiten avanzar o que permiten limitar los procesos. Sí, claro, y obviamente aquí hay una cosa muy importante tener en cuenta, ¿no? Que la gente cuando elige el presidente no solamente está eligiendo al jefe de gobierno, sino que está eligiendo al jefe del Estado como tal. Es decir, el que representa el país frente a otros gobiernos y obviamente hacia el interior, y lo eligen porque trae un programa. Se plantea un programa de gobierno precisamente, y él lo que va a hacer es buscar la manera precisamente de ejecutar aquello para lo cual fue elegido. Pues ahí se presentan ya los inconvenientes precisamente cuando tiene que tomarse muchas de las decisiones a través del Congreso de la República, y en ese Congreso de la República no se tienen muchas veces esas mayorías. Pero bueno, nosotros vemos como de todos modos en el manejo político se pueden acudir a ciertas figuras para precisamente cumplir con ese mandato que se le ha dado al presidente. Entonces muchas veces vemos que se gobierna a través de decretos, por ejemplo. Muchos de los decretos de pronto pasan por unos controles que llevan, como en el caso de lo que ha pasado en el Catatumbo, de que se han caído algunos, pero lo que se ha hecho por lo menos se conserva y no generan mayores traumatismos, y otros obviamente tienen que pasar por leyes que lo mínimo que se espera en un Congreso es que se debatan. Y así vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con la reforma laboral, ¿no? Que la gente tiene que analizar esto con respecto, por ejemplo, a eso de la reforma laboral. Es que inicialmente la hundieron porque no se llevó ni siquiera a debate. Pero cuando se llevó a debate, que dijéramos las posturas se vuelven públicas, pues obviamente allí vamos a ver cuál es la posición que adoptan los diferentes congresistas, y encontramos que mediante ese mecanismo del debate se logró que casi todas las propuestas que se había planteado el gobierno nacional fueran acogidas, por lo menos las más importantes, 11 puntos de 12, pero eso lo que quiere decir es que pues sean ese tipo de jugaditas, como se dicen, que impiden que muchas de las cosas que se plantean y que hacen parte de los programas salgan adelante con acudir, por ejemplo, a archivos que no permiten el debate, que es donde, dijéramos, hay la confrontación que permite ver qué argumentos son válidos y qué no, y, por ejemplo, como insisto, pasó con la reforma laboral, pues salga adelante a través de ese componente. Y también hay otras figuras, por ejemplo, lo que tiene que ver con la excepción de inconstitucionalidad, de la cual puede hablar más claramente Alberto Ramos. O sea, hay figuras jurídicas y constitucionales que permiten de pronto al gobierno ejercer ese poder y materializar las propuestas por las cuales fue elegido popularmente. Gracias, Dícter. Doctor Eduardo Llanos, mucho gusto y gracias por estar en este programa. Queremos escuchar su opinión, su concepto sobre la soberanía estatal visto desde su lugar. Vamos a ver, parece ser que tenemos inconvenientes con la señal. Nuestro productor nos señala que tenemos interrupción. Volvamos a retomar, doctor Dícter. Esa soberanía estatal de la que venimos hablando es la soberanía estatal de la que un presidente del Senado como Efraín Cepeda se quiere auto-otorgar y quiere desconocer la soberanía popular
que está por encima de esa soberanía estatal. Porque para que entiendan los televidentes, si un presidente está haciendo mal las cosas, el pueblo como constituyente primario puede frenar ese proceso autoritario, dictatorial, que querría asumir un presidente de la República. Doctor Eduardo, le vamos a dar la palabra, por favor. Lamentablemente tenemos inconvenientes de conexión. Entonces estaba diciendo que el pueblo es el que finalmente determina si el presidente está legitimado o no está legitimado, pero no el Congreso de la República. Y ahí hay una gran equivocación que están vendiendo en el discurso de forma equivocada al pueblo, y el pueblo termina por casi que sentir que el presidente del Senado, que el Congreso de la República es el que tiene la última palabra, que ellos son los que deciden por nosotros cuál es nuestro futuro. Claro, lo han hecho por las artimañas, por los acuerdos, por los intereses, por el mismo sistema mafioso, corrompido que existe, que ya hoy está develado y que lo conocen los colombianos, pero que eso no ha sido la legalidad del procedimiento. Claro, ahí es donde pues encontramos ese choque y en el caso particular de Colombia lo que realmente se estaba viviendo es un bloqueo institucional, como se había dicho. Y más que un bloqueo institucional, lo que se está viendo inclusive con las últimas noticias de Leiva era que prácticamente están conspirando en contra de un gobierno y tumbar un gobierno que efectivamente está haciendo todo lo posible para materializar un programa que fue el que lo llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Entonces, cuando te encuentras con ese bloqueo institucional que es descarado, porque por ejemplo lo que te digo de la reforma laboral, que no se lleve a debate, pero después entonces termine siendo aprobado en las condiciones en que aprobó, ahí sí no es democrático pues lo que sucedió, cuando sí ese es el ejercicio democrático, que se haga el debate. Entonces, ¿qué le queda a un gobierno en esa situación? Pues obviamente acudir entonces nuevamente al constituyente primario, que es el pueblo, por medio de estas figuras de participación directa, pues materializar lo que se ha propuesto. Bueno, ahí ahora sí creo que están conectados nuestros compañeros de panel, entonces no sé si... Ok, vamos a intentar. Doctor Eduardo, le damos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Vale, pues un saludo, doctor José Alberto. Un gusto saludarlo a ti y a toda tu audiencia, también al doctor Zúñiga, por supuesto al doctor Ramos. Para aportar a la discusión, creo que ya se ha hablado bastante del tema del Estado, la soberanía estatal. Ahí también, digamos, hay unos conceptos que se mezclan, que es el tema de la soberanía nacional y la soberanía popular. La diferenciación que podría uno hacer, digamos, de estos términos es que la soberanía estatal tiene que ver con la independencia del Estado para regirse frente a otros y también internamente. Esto incluye el control del territorio, que es algo que está aún por terminar de construirse en Colombia. El Estado colombiano no controla la totalidad del territorio, como lo hemos visto reiteradamente en distintos aspectos. La soberanía nacional se da a través de la representación, la representatividad que tienen los políticos a través del voto del pueblo. Y está la soberanía popular, que es la que está ahora mismo, a la cual está apelando el presidente Gustavo Petro, de decir que el pueblo como soberano es quien debe tomar sus propias decisiones por encima de sus representantes, que han sido cooptados por intereses que no le favorecen al pueblo, ¿no? Entonces, allí digamos que la soberanía estatal tendría que verse o se vería como la capacidad que tiene el Estado como ente jurídico, como controlador del territorio y como también monopolizador de la fuerza, digamos de la violencia. Creo que en ese sentido la soberanía estatal confluye las otras dos, ¿no? Y en este caso que estamos hablando, creo que el presidente Petro, al haber propuesto tanto en su programa de gobierno como en su plan de desarrollo aspectos que no han sido posibles que el Congreso, digamos, tramite a través de este bloqueo institucional del cual hablaba el doctor Zúñiga, o a través de boicotear la discusión de los temas, creo que falta a su motivo o a su razón de ser, que es la representación popular. Y en ese sentido creo que Petro puede apelar
a gobernar bajo la figura, por supuesto, de la soberanía estatal para poder designar, crear decretos con fuerza de ley que puedan cumplir esto que el pueblo ya votó, ya decidió, porque es que ya hubo una representación a través del voto popular con más de 11 millones de votos para el presidente Petro. Es decir, la mayoría de los colombianos votamos por que se den estas reformas a la sociedad, que se den estas reformas al Estado. Y al no encontrar trámite a través del Congreso, sus representantes en la Cámara y en el Senado, pues vemos que muchos de ellos están comprometidos más o estuvieron comprometidos más con defender los intereses de particulares o intereses incluso extranjeros antes que defender los intereses de pueblo colombiano. Entonces, esos serían como unos primeros aportes que haría la discusión y también dejaría en punta algo que me parece que podríamos empezar a discutir y es cuáles son los temas que están en el plan de desarrollo, están en el programa de gobierno, pero que probablemente van a tener que estar también en una futura Asamblea Nacional Constituyente que no se han terminado de discutir. Y entre ellos yo creo que el más importante es la reorganización del territorio alrededor del agua. De eso no se está hablando y yo creo que eso es algo que va a venir acompañado también de una discusión sobre cómo se rige el Estado internamente. Es decir, vamos a seguir teniendo la misma división territorial que hemos tenido hasta ahora. Recuerden que la nación colombiana, el Estado colombiano, es un ente jurídico cambiante, ¿no? Una cosa eran las fronteras en la Nueva Granada, otra cosa fueron las fronteras en la Nueva Colombia, y hoy se marcan otro tipo de fronteras, en este caso internamente a través de los departamentos. Pero podría darse la discusión de que terminemos apelando a un nuevo tipo de división territorial y a un nuevo tipo de control del territorio para precisamente el monopolio de la fuerza, en este caso a través del control del Estado. Doctor Eduardo, muchas gracias por su intervención. Nos ha sumado una perspectiva mucho más amplia. Doctor Ramos, sobre lo que el doctor Eduardo nos acaba de plantear sobre la soberanía estatal, la soberanía de la nación y la soberanía popular, expliquémosle a los colombianos algo importantísimo que nos han querido desdibujar, y es nuestro poder supremo como constituyente primario. Y el doctor Eduardo nos acaba de marcar nuevamente cómo se sigue desconociendo la soberanía popular pese a todos los escenarios donde está evidente esa realidad. Y además que nuestra soberanía popular le está otorgando el respaldo a que se ejerza la soberanía estatal. Sí, allí hay una mezcla de conceptos que me parece muy apropiada. A ver, Eduardo Llano hablaba de la soberanía estatal e inevitablemente para que se pueda ejercer en lo interno debe haber un control del territorio. En esas circunstancias, Colombia nunca en su historia ha tenido un control del territorio por parte del jefe del Estado o de los gobiernos que hayan sido, ¿sí? Desde Bolívar, Santander, Ignacio de Márquez y todo el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI siempre ha habido o actores armados que controlan parte del territorio o ha habido divisiones políticas que han impedido ese control territorial o la imposibilidad territorial, geográfica, por falta de carreteras que aún existen en las vías terciarias, ha impedido la conexión del país. Por ejemplo, el federalismo en el siglo XIX surgió o fue aplicable precisamente porque venía de la guerra de las soberanías. La guerra de las soberanías fue la guerra que inició Tomás Cipriano de Mosquera, llamando a unos estados confederados que habían creado desde el gobierno de Mariano Espina Rodríguez
Él los llamó para combatir al gobierno central que dijo que era confederal y que no cumplía. Y nació el federalismo para darle más autonomía a las regiones y eran los soberanos, los llamaban así, los señores soberanos, los que manejaban las regiones. Bueno, entonces vuelvo al día de hoy. El control del territorio, ni Santos lo tuvo completo en los 8 años, ni Uribe, que no venció a las FARC, porque las disminuyó, pero no las venció. Si los hubiese vencido, no hubiera habido proceso con Santos. Porque no es mentira, él no las redujo. Y en el gobierno de Petro, del doctor Gustavo Petro, ha habido un problema con la reproducción de actores armados, producto de la destrucción de la paz no implementada. Doctor Ramos, hemos perdido su audio. Bueno, tenemos inconvenientes con su audio, doctor Ramos. Bueno, vamos a retomar un momento, doctor, revisemos de pronto el micrófono suyo para ver si tenemos alguna interrupción en cuanto a la señal. El doctor Ramos nos está mostrando claramente cómo es cierto que no hay un control en el territorio como el doctor Eduardo Llano lo marcó. Y esto ha sido histórico, esto no es una novedad, ni una sorpresa, ni tampoco una responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Pues esto es una realidad que se ha venido cargando. Y decía el doctor Ramos en su intervención que en el gobierno de Gustavo Petro se han reproducido unos actores ilegales al margen de la ley, pero con unos propósitos que ya sabemos cuáles son. Sí, claro. Esos propósitos están respondiendo a unos intereses de la oposición. Mira que, y bueno, o sea, ese es uno elemento importante de esto que estamos hablando de la soberanía, que tiene que ver con el control del territorio propiamente dicho, y en el tema de seguridad. Pero muchas veces cuando hablamos de eso estamos hablando del campo, de esas grandes extensiones de tierra que están, dijéramos, al abandono, al olvido, pero también se da ese problema al interior de las propias ciudades, ¿no? Ayer oía a un investigador de la revista Raya que hablaban del caso de Medellín a propósito del alboroto que ha habido con pues la presencia que hizo el presidente allá, y en tarima estuvieron algunos de los actores de la violencia en Medellín. Pero resulta que en Medellín dicen que esta cantidad de bandas que existen ejercen control casi sobre el 90% del territorio en Medellín, que si no se actúa frente a ese tema allá, pues imagínate, o sea, la ciudadanía está a merced de este tipo de grupos. Entonces ahí pues está bien hablar de control de territorio pensando precisamente en lo que pasa en zona rural, pero también se requiere un control de territorio aún en las mismas urbes donde existe lo que algunos han dicho y se ha configurado como el paramilitarismo urbano, por ejemplo, que aquí en Cali también tiene algún asidero, algún asiento. Doctor Víctor, perdón, me interrumpo allí, pero eso podría también de alguna manera decirnos a los colombianos que esos representantes como el alcalde de Medellín, pues es parte de ellos al final del ejercicio, porque si el 90% del territorio de la localidad de Medellín está controlado por esas bandas y él es el alcalde y se debe a unas relaciones también escondidas donde lo han visitado en su oficina y se han hecho acuerdos y etcétera, pues blanco es gallina lo pone. Sí, entonces volvemos al tema que se ha planteado desde el principio. Entonces viene un gobierno realmente que dentro de su programa por el cual lo eligieron, entonces habla de lograr una paz total, y la paz total ¿con quién se hace? Es con el enemigo a través, pues la vía más efectiva es a través de la negociación, a través del intercambio, a través de la comunicación, de ese ejercicio que permite de pronto, dijéramos, bajar la violencia, como efectivamente se viene haciendo precisamente por este tipo de trabajo. Y pues cuando encuentra una oposición a eso, entonces vuelve y juega. ¿Qué mecanismo nos queda cuando, más allá de lo que nosotros conocemos como Estado, existe un establecimiento, lo que le dicen el establecimiento,
el statu quo, que quiere que las cosas sigan así porque precisamente eso les genera grandes réditos. Entonces, y no son los réditos digamos, por la vida de todos en general, sino por las comodidades de unos pocos. Entonces, bueno, quería simplemente como aterrizar estos temas que son de orden jurídico, teórico, a asuntos particulares de la vida nacional y que están pues sobre la mesa en este momentico, ¿no? Perfecto. Vamos a entrar en el tema coyuntural convocado por el presidente de la República. Se convoca una octava papeleta para el 2026 con un propósito de constituyente o asamblea constituyente. Que seamos el pueblo el que determine elegir eso, votarlo en las urnas, para que entremos en materia de una construcción de un nuevo escenario constitucional. Y esto, pues, borrando y eliminando y sacando todos esos patrones viciados que siguen manteniéndose históricamente y que no dejan cumplir una constitución que fue creada con unos muy buenos propósitos, pero que sigue en mora de ser cumplida en la nación colombiana. Pero en mora de ser cumplida porque hay unos intereses de que no se cumpla la constitución política de Colombia y además en el discurso de algunos actores políticos terminan por omitir la misma constitución política vendiéndonos una versión contrariada a lo que ampara la constitución política para el pueblo colombiano. Doctor Ramos, su aporte para este concepto, por favor. Bueno, seguimos con inconvenientes con el doctor Ramos, lamentablemente tenemos interrupción de la señal. Se congelaron. Sí. Bueno, no, es que uno oye a la oposición y realmente queda perplejo. Porque pues estamos hablando de unas figuras que existen en la Constitución política, que inclusive de ellas se hizo uso en algún momento sin que existieran precisamente en la Constitución en aquellos momentos. Eso es lo único que quiere decir es que efectivamente el poder se encuentra radicado en el pueblo y el pueblo puede, dijéramos, buscar mecanismos para pronunciarse sobre las cosas que son de su interés, que le atañen a todos y que están viendo que están bloqueados. Entonces, efectivamente, pues, cuando dicen que el presidente actúa de manera antidemocrática, que está, dijéramos, no respetando a las demás instituciones, a las demás ramas, pues creo que ahí estamos completamente equivocados. Entre otras cosas porque aquí no es que se convoque a un pueblo a que haga lo que el presidente quiere, no, es al que el pueblo tome las decisiones y, dijéramos, haga las reformas y los ajustes que se consideren necesarios para que este país se haga viable. Siempre se ha dicho que estamos ante un estado inviable, pues obviamente lo que se trata es de eso, porque la desigualdad Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con unos altos índices de miseria y de pobreza, de violencia inclusive. Entonces, si las cosas no han venido funcionando con esta forma de gobierno, con este Estado que hasta ahora comienza como a rectificarse, pues entonces obviamente necesitamos de medidas urgentes para que pues, la situación no sea peor a lo que está actualmente. Entonces creo que eso es desconocer precisamente de que se han creado esas vías, eso es desconocer de dónde provienen realmente los poderes, eso es desconocer el interés de la nación como tal y por lo tanto pues no tiene cabida lo que está argumentando la oposición actualmente. Recogiendo lo que hemos conversado en el programa, la soberanía estatal es la que le está permitiendo al presidente de la República convocarnos a una octava papeleta, a una asamblea constituyente, pero además se lo está consultando al soberano popular, para que sea el soberano popular el que legitime que esa acción sea una realidad. Y eso tiene que quedar claro para los televidentes y los colombianos, porque es que en el discurso de la inconstitucionalidad de esta propuesta por parte del presidente de la República es donde tienen confundida a la gente. Además,
porque la gente no sabe qué es una asamblea constituyente. Entonces yo quiero pedirle, doctor Dichter, que por favor expliquemos qué es una asamblea constituyente, porque cuando recordamos, aquí tenemos la conexión otra vez con los panelistas, ya vamos a darle la palabra, cuando recordamos la entrevista o la encerrona que le quisieron hacer al doctor Montealegre, lo que argumentaba el doctor Mauricio Gaona era: ¿y para qué quieren hacer una constituyente si es que no es necesario? ¿Cómo que no es necesario? Doctor Ramos, ¿es necesario o no es necesario una constituyente en este país? Donde Lamentablemente no tenemos una buena conexión con el doctor Ramos. Discúlpenos, pero el audio nos está llegando con mucha interrupción y no logramos copiar su idea ni la idea del doctor Eduardo Llano. Intentemos con el doctor Llano, si la señal de pronto nos favorece. Doctor Llano. Hola. Pero no podemos darle continuidad. Qué pena, tenemos interrupción. No logramos tener un buen audio de parte de ustedes. Yo quiero que usted retome entonces, y en representación de este programa y de la invitación a estos panelistas, le expliquemos a la teleaudiencia qué es una constituyente y para qué sirve una constituyente en este país. Bueno, pues la constituyente es una convocatoria que se hace pues al pueblo para que a través de unos representantes del pueblo como tal, pues se conforme una especie de congreso, digámoslo así, pues para que la gente lo entienda mejor, con un propósito de hacer unas reformas a la Constitución. Inclusive profundizar en aspectos que se considera que no funcionan, que de pronto van en contravía. Nuestra Constitución es una Constitución progresista en materia de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, pero hay aspectos de orden, dijéramos, estructural, de conformación del mismo Estado, de carácter económico, que de pronto llevan al traste realmente para que esos derechos realmente sean plenos y logren su expresión real. Entonces, es la necesidad precisamente que tiene de que se acuda a una instancia distinta del Congreso, porque se está considerando que el Congreso pues precisamente está bloqueando precisamente ese desarrollo constitucional y de normas mucho más importantes, y por lo tanto hay que acudir a otra instancia, que sea el mismo pueblo quien determine ese nuevo rumbo para el país. Esto pues lo vivimos con la constituyente de 1990, recordemos que la convocó Virgilio Barco frente a una situación muy crítica que pasaba el país en ese momento, y después se desarrolló en el 91, que vino ya a salir la constitución como tal, y notamos realmente unos cambios. Ahí se conformó inclusive un congresito que se encargó de legislar por un tiempo mientras se elegía un nuevo Congreso. Recordemos que el Congreso que había en ese momento quedó, dijéramos, desarticulado, ¿no? Porque se le quitó el mandato y hubo que elegir uno nuevo. El Congreso en ese entonces no duró siquiera 2 años. Entonces se incorporaron una cantidad de figuras constitucionales que permitieron sostener en parte el Estado como tal. Hubo un desarrollo, digo, en materia de derechos humanos, de derechos sociales, económicos, culturales, la diversidad, el tema de la religión, no dejó, o sea, de la diversidad de cultos, etcétera. Entonces, era necesario para un momento histórico. Ahora estamos en otro momento en donde, insisto, hay un bloqueo institucional que pues requiere de
una nueva orientación desde la Carta Política, desde sus instituciones. Hay reformas que resultan necesarias, se habla de reformas políticas, se habla de una reforma a la justicia inclusive, obviamente cómo se eligen los magistrados, cómo se eligen ciertas dignidades del Estado, porque hemos visto que hay cierta perversidad en ello. Entonces pues la constituyente lo que viene a hacer es eso, una convocatoria que se hace al pueblo para que elija unas personas que le representen. Ojalá, por lo regular, son personas de las más altas calidades, para que asimismo se haga esa confección de una nueva constitución política. Esa elección de esos actores representantes para una hipotética constituyente nacen del seno del propio pueblo. No es que va a venir un Efraín Cepeda a decir, venga que vamos a mandar a este que nos represente allá para que conforme la constituyente, para que entiendan los colombianos. La Asamblea Constituyente nos va a permitir agruparnos a los colombianos y dentro de esas agrupaciones determinar que de este grupo social, de esta comunidad, de este equipo de sindicato, elegimos a un representante que va a conformar esa estructura de ese colectivo de intelectuales, que esperamos sean intelectuales, para que le den forma y ruta a esa Constitución. Hay un punto clave dentro del temor consignado de la constituyente, y es que Gustavo Petro se quiere reelegir. Y esa partecita, que aunque bien es una posibilidad, porque también hay que decirlo claramente, el solo hecho de entrar a ser una constituyente nos va a permitir reevaluar las posibilidades de una reelección. No como se hizo antes, que ya sabemos quiénes se reeligieron, sino desde la voluntad del pueblo. Y ante esa realidad y ante los presidentes que históricamente se han venido a sumar en este país, violando la Constitución Política de Colombia, violándose el cumplimiento de los derechos fundamentales, en un presidente que ha enmarcado sus políticas en el respeto por la vida, en el respeto por los demás, en el respeto por la naturaleza, en la construcción de la paz, pues hombre, su propia gestión lo demuestra, que es hacia allá donde el pueblo colombiano tiene que caminar. Y usted y yo conversábamos antes de empezar este programa, doctor Dichter, que hay un problema de salud mental en los colombianos, pero enquistado, y enquistado o por genética o por tradición, pero que está enquistado, porque el problema mental o la enfermedad mental que tenemos los colombianos es que ante la desinformación no hay un interés de informarse verazmente, pero sí hay un patrón de defensa de la mentira, de la falsedad, del atropello que no favorece al pueblo colombiano. Y quien lo defiende es el mismo víctima o la misma víctima de ese proceso político que no lo está favoreciendo. Ante esa realidad de la constituyente y la reelección, que han querido venderlo de esa manera, ¿cuál es su mirada? ¿Cuál es su opinión frente a ese concepto? Realmente se abre esa posibilidad pues de que revisemos el asunto de las posibles reelecciones a la presidencia. Hay un elemento importante de todo esto, ¿no?, que pasaría igual que cuando la constituyente del 90, y es que de pronto se trabajaría hacia esa mira en este gobierno, pero realmente quedaría postergado para el gobierno siguiente. Pero una vez que tomen decisiones aquí frente a una posible constituyente, pues el gobierno entrante tendrá que darle desarrollo a esa constituyente en los términos que tú dices, ¿no? En el cual los partidos políticos van a tener una incidencia muy importante, porque pues son estructuras electorales que manejan burocracias impresionantes, pero que de todos modos en esos espacios siempre hay la posibilidad de que mucha gente, dijéramos, se sustraiga de esas maquinarias para tomar unas decisiones algo más libres frente a otras posibilidades que les parezcan más convenientes. Ahora, lo que sí queda claro por lo que se ha oído de Gustavo Petro es que él sí
le gustaría ser parte de esa constituyente, ¿no? Y haciendo parte de esa constituyente, pues la verdad es que el poder que pueda ejercer frente a las decisiones que ahí se adopten va a ser muy grande, porque es una persona que, reconozcámoslo, difícilmente hemos encontrado en la historia de este país a un personaje de tales calidades, que le cabe el país en la cabeza, tanto lo panorámico como lo del detalle, y es una persona que inclusive se ha proyectado internacionalmente, es reconocido como un líder internacional y que nos está llevando de pronto a crear un nuevo país, un país distinto, un país que, dijéramos, se despoje todavía de lo colonial que todavía tiene, de lo feudal que inclusive subsiste, para desarrollar las posibilidades de una vida distinta, acorde precisamente con todo esto que tiene que ver con el cambio climático, con el medio ambiente, con las energías limpias, con el respeto con la naturaleza, bueno, una cantidad de cosas que es un panorama que no lo teníamos antes. Pero aquí está el tema de los grandes medios de comunicación, que son los que ejercen esa psicología de masas, que son esos, dijéramos, instrumentos de manipulación, como lo decía Noam Chomsky, y que tienen unas características muy particulares en su accionar. O por fortuna, hoy en día, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso hace parte del trabajo que se ha hecho en este gobierno, la red de medios públicos viene haciendo un trabajo muy importante, y no tanto de ideologización en favor de un gobierno, no tanto eso, sino que ha abierto las posibilidades de que el país se mire a través de las comunidades, el trabajo en los territorios, ha llevado una cantidad de, o sea, nos está mostrando lo que nosotros somos, y eso ya aporta muchísimo para la construcción del ciudadano que se necesita con fin a tomar decisiones acertadas. Entonces, ahí va a haber un trabajo importante, el trabajo que hacen medios tan importantes como el Canal 2, Canal 3, en Bogotá, bueno, medios alternativos que realmente contribuyen, insisto, a formar ese individuo, a ese ciudadano que pueda elegir acertadamente, porque se está viendo ya reflejado a través de ellos. Doctor Dieter, la oposición ha enmarcado inconstitucional la convocatoria a una constituyente por parte del presidente hacia el pueblo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si esa convocatoria de constituyente es de abajo hacia arriba? Es que seguramente tiene que ser así. Claro, que perdón, allí es donde estaría la ventaja del pueblo que eligió popularmente a Gustavo Petro y que se siente satisfecho con esa representación que ha hecho Gustavo Petro, que con seguridad tiene más adeptos de los electores en ese momento con los resultados que hoy tiene Colombia y que usted no conoce porque no se lo informan los medios de la plataforma tradicional, porque se han encargado de no informar, de apagar que la posibilidad de que esa información veraz llegue a los rincones del país, porque desafortunadamente aún en esa construcción de la red pública los medios alternativos no llegamos a todo el territorio ni a todos los rincones del país, y sigue llegando los medios tradicionales que se encargan de engañar a ese colombiano que está allá al fondo. Pero sí somos más los que estamos creyendo en estas políticas establecidas a hoy. Eso nos puede invitar a que el pueblo colombiano termine por determinar, venga, hagamos una asamblea constituyente, somos nosotros, y desde ya determinamos que entonces sí hay una reelección o hay una propuesta para ese patrón, y no esperar a que este gobierno termine su turno por una razón fundamental, el Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos qué es el Consejo Nacional Electoral y sabemos cómo ha configurado su estrategia de robarse las elecciones históricamente en este país. Y este periodo no va a ser distinto, pues seríamos muy ingenuos creer que va a ser distinto. Aquí antes, por el contrario, con lo que ha pasado con Álvaro Leiva, con todo lo que se ha demostrado, con todos los vínculos del Centro Democrático, que es, digamos, la matriz de la oposición, pues eso no lo van a dejar avanzar para que realmente logremos que la elección popular tome fuerza y sea virtuosa. Nos van a querer robar las elecciones. Si el pueblo colombiano pretende protegerse de esa posibilidad,
de ruptura institucional y de bloqueo institucional para el país, el pueblo colombiano sí puede hacer una asamblea constituyente de cara a que sí podamos reelegir. Sí, no, es que tiene que venir precisamente del pueblo esa constituyente. Pero mira, yo sé que hay todo un establecimiento actuando en contra precisamente de este tipo de mecanismos, de este tipo de posibilidades, porque les interesa sostener las cosas como están, que les genera bastantes réditos, ¿no? Pero, quieranlo o no, las leyes sirven como límite frente a ese abuso de poder. Si no, no estaríamos donde estamos de todos modos, ¿no, Alberto? Eso hay que reconocerlo. Es decir, dentro de esas reglas que ellos mismos han establecido, pues se ha logrado de pronto llegar a un gobierno como el que se tiene, se ha logrado una cantidad de cosas que han permitido precisamente que el país se sostenga e inclusive mejore muchos de sus indicadores, ¿no? Esa debacle que algunos habían vaticinado, pues resulta que nunca se dio, y todo lo contrario, o sea, las desigualdades se han reducido un poco, las condiciones de miseria también se han reducido, la economía sigue adelante, ahí nos estamos abriendo nuevos mercados, ya se pertenece al Banco de los BRICS, que eso genera otras alternativas, a pesar de que se hable de un déficit fiscal. Entonces, lo digo por lo siguiente, porque si las cosas en este gobierno se dejan legalmente establecidos, pues muy a pesar de un Consejo Nacional Electoral y otras instituciones, pues eso va a tener que salir adelante como tiene que ser. Y creo que el pueblo apunta hacia allá, o sea, creo que efectivamente lo que estamos viendo en el terreno es que el señor Gustavo Petro goza de mucho apoyo popular. Y realmente el pueblo es el que se moviliza en las urnas, el pueblo fue el que se movilizó en las últimas elecciones, el pueblo fue el que, dijéramos, hizo que avanzáramos en algo en el Congreso. Entonces, yo creo que las expectativas son buenas, es decir, y haber estado en el poder, haber marcado diferencia, haber dejado callada una oposición, eso se va a ver reflejado también hacia el año que entra. No soy tan pesimista. Gracias, doctor Richter, por su optimismo y por impregnar ese positivismo que tanto necesita esta nación, que de alguna manera todos los días se levanta despertando en una realidad desesperanzadora, pero que no podemos caer en ese escenario, sino por el contrario, fortalecer la esperanza y la oportunidad de cambio. Alguien decía, el poder lo quiere usted deprimido, porque deprimido usted no hace nada. O sea, se abandona. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora, que ojalá usted haga el programa sobre salud mental y el tema de psicología de masas, ¿no? Que cumplen los medios de información. Entonces, nosotros estábamos en unas condiciones, dijéramos, en donde la gente estaba prácticamente deprimida, pero vemos ahora que las condiciones están cambiando y nos puede ser positivo para unos resultados próximos. Claro que sí. Para concluir, en este ejercicio pedagógico, de alguna manera académico, en el que hemos querido introducir los conceptos de soberanía popular, soberanía estatal, para que usted entienda que lo que está pasando no es una violación de la Constitución, por el contrario, es el ejercicio de la soberanía que está enmarcada en la construcción de la Constitución Política de Colombia. Para que los colombianos tengamos elementos de juicio, creemos criterio, tengamos posición, conocimiento de información veraz, que nos traduzca la oportunidad de un mejor camino futuro, pues nosotros hoy hemos decidido darles a ustedes información fundamental sobre el poder que se le ha otorgado al presidente de la República para que ejerza la soberanía estatal en cumplimiento de la voluntad general, que son los términos que en varios programas hemos venido dando de alguna manera esos clips, esos contenidos importantes para que la gente se pueda informar del tecnicismo
la teoría, para que no aparezcan algunos pedigrís con élites de formación universitaria y terminen por tergiversar con tecnicismo. Así que bienvenidos colombianos a que ustedes se informen, lean, porque la responsabilidad es nuestra, leer, investigar, informarnos no solo de una fuente, sino de varias fuentes, para que encontremos la verdadera información de construcción al mejor camino de Colombia. Buenos días.